Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Vamos a ir leyendo estos dos versos y después vamos a desglosar un poquito lo que queremos comunicar esta mañana. Y después le voy a dar una dosis de medicina de la palabra para que podamos tener algún tipo de sustento con lo que vamos a predicar en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Nuevamente, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, aquí involucra muchas áreas de nuestro cuerpo. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. En esta mañana quisiera hablar, Dios quiere sanarte. Dile al que está a tu lado, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. La palabra de Dios tiene un efecto medicinal en toda la parte de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quizás hay muchas personas que no tengan una complicación en su cuerpo físicamente, pero sí estén enfermos espiritualmente o almáticamente. Y la palabra de Dios tiene el poder para sustentarte y sanarte espíritu, alma y cuerpo. Así como cuando vamos a un médico y el médico nos da algún tipo de instrucción, una medicina, una pastilla, un diagnóstico de acuerdo al problema o la circunstancia que tengamos en nuestra salud, así como nos receta un tratamiento y nos da una receta y vamos efectivamente a comprarla a la farmacia y vamos obedientemente a tomarla y no dejamos que pase ni un minuto más ni un minuto menos, somos puntuales cuando la tomamos. De la misma forma, la palabra de Dios es una medicina que hay que tomarla para poder ver el fruto en nuestro cuerpo y para poder ver la sanidad de Dios reflejada en nuestra vida completamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Quizás hay medicinas que son amargas, quizás hay medicinas o pastillas que son gruesas, que son difíciles de tomar, pero usted se la toma porque le dieron una instrucción. De la misma forma, quizás hay algunos versos que son difíciles de entender, que no son fáciles de creer o que no son fáciles de alguna manera de leerlo y comprenderlo, pero de la misma forma como nos atrevemos a tomar un medicamento que no estamos seguros quién lo hizo ni qué químico tiene, también tenemos que tomar la palabra de Dios para ser sanados en toda nuestra área. La palabra de Dios causa un efecto espiritual y físico en nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra tiene la capacidad de llegar a tu alma y a tu espíritu. Diga conmigo, la palabra tiene la capacidad de llegar a mi alma y a mi espíritu. Pero miren lo que dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra no es solamente para que tú la recibas con tus oídos, para que tú la guardes en tu mente, sino para impactar tu alma y tu espíritu. Es por eso que es de suma importancia que tomemos la palabra como la medicina que Dios nos ha entregado para curar toda falencia que tengamos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Número 1, dice el proverbista que debemos estar atentos a las palabras del Señor.
Esa palabra atento quiere decir que tengamos una atención fija en algo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero el pastor está predicando y no están atentos a lo que se está predicando. Están pensando en cualquier otra cosa y no me voy a meter en ese asunto de lo que usted está pensando. Puede estar pensando en cosas realmente que tiene que estar pensando, le roba la calma, pero cuando estamos en la iglesia, cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que estar atentos. Por algo el proverbista decía que tenemos que estar atentos a la palabra. Cualquier palabra que se esté diciendo desde una iglesia, realmente que esté predicando la sana doctrina, puede curar cualquier área de tu vida. Y si no estás atento en el preciso momento, puedes perderlo. Puedes perderte la revelación, puedes perderte la bendición, puedes perderte la palabra profética en el momento que tienes que estar atento a ella. Por eso no te descuides. Dile que está a tu lado, no me molestes, no me interrumpas, porque estoy atento a la palabra de Dios. Esa actitud de la cual el proverbio nos llama a estar atentos es una actitud de respeto, de reverencia y disciplina. Cuando estamos en la iglesia tenemos que tener respeto en el momento de la palabra. Porque la palabra no es cualquier palabra, aunque la esté predicando cualquier persona. Puede ser que aquí esté un niño de 5 años, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y la palabra causa el efecto, no importa en la boca de cualquier persona que la esté profiriendo. La palabra sigue siendo la palabra. Y tenemos que estar atentos a ello, tenemos que tener respeto por la palabra. Muchas veces la iglesia ha perdido el respeto por la palabra. Y como se leen versos y como se leen capítulos o historias que ya usted ha leído, le perdemos la atención de vida. No importa cuántas veces usted ha leído el Salmo 23, tiene que seguir siendo la palabra de Dios. Séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No importa cuántas modas estén pasando en el mundo, la palabra sigue teniendo el mismo poder que la que cuando la Dios la profirió por su boca. Tenemos que tener reverencia, una actitud de temor al frente de lo que la palabra de Dios está diciendo, al frente de lo que estamos recibiendo. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra puede cambiar tu destino en cualquier momento. Y número 3, tenemos que tener disciplina por leer la palabra del Señor. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, y creo que aparte de muchas cosas que estamos haciendo, uno de los propósitos que tenemos como en esta iglesia es volver a la gente a la palabra del Señor. Es que la gente vuelva a escuchar la palabra, es que la gente vuelva a leer la palabra. Yo quiero levantar una iglesia de la palabra del Señor. Que la gente se vuelca a la palabra, que la gente deje de oír dichos de otras personas, sino que lea la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho a usted, si lo que yo digo no tiene capítulo y verso, no me crea. Vaya a la palabra, corrobórelo por usted mismo y crea lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que levantarnos como una iglesia de la palabra. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque ella puede traer sanidad a tu cuerpo. No es cualquier cosa que tú estés pasando por un momento de debilidad o un momento de enfermedad. Y en el momento que estás escuchando la palabra, esa palabra tiene el poder para sanar tu cuerpo, para restaurar tu vida, para darte fuerza al que no tiene fuerzas. Pero no recibimos esa bendición porque no estamos atentos a la palabra. Debemos estar dedicados y abrir la palabra para que toda nuestra vida sea impactada por ella. Tenemos que abrir todo nuestro ser, mi hermano. Olvídese de lo que usted pasó, olvídese de lo que le dijeron, abra su vida a la palabra del Señor. La iglesia tiene que levantarse para estar nuevamente atento con los oídos escuchando la palabra. Por eso a mí no me gustaba mucho sentarme adelante, mucho en otras iglesias que yo iba, porque la gente conversa mucho y me distraigo. Y están pasando por aquí, y están chateando, y están haciendo. Yo quiero estar concentrado a la palabra del Señor. Es como cuando usted estaba en la escuela, se sentaba de último y no podía escuchar, no podía ver directamente al profesor, en vez de sentarse adelante para estar pendiente a todo lo que él decía. Tenemos que estar prestando atención todos los días a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios ya dijo, pero Dios lo está diciendo a través de su palabra. Tiene que despertarse un oído en nuestro ser para escuchar la palabra del Señor. Hay gente que tiene oídos pero no oye. Hay gente que viene a la iglesia pero no escucha la palabra del Señor.
Hay gente que está de repente dentro de un sistema religioso, pero no está escuchando la palabra. Además que en muchas iglesias tampoco se está predicando la palabra. Me decía un hermano alguien que conoce, decía, yo quiero ir a esa iglesia porque cuando voy a esa iglesia me desestreso porque el pastor cuenta muchos chistes. La iglesia no es un lugar para echar chistes. Obviamente podemos hacer algún tipo de alegoría en un momento, traer un ejemplo y la gente se reirá, pero la iglesia está para predicar la palabra del Señor. Y vamos a levantar una iglesia que esté atento a la palabra del Señor. Tenemos que depender de la palabra del Señor. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está diciendo. Dejemos de prestar atención a lo que el mundo está diciendo, a lo que la radio está diciendo, a lo que la noticia está diciendo. Tenemos que comenzar a prestar atención a lo que el cielo está diciendo. Desconéctese del mundo, desconéctese de TVN, desconéctese del Etremeto y comience a conectarse con lo que el cielo está diciendo. En el cielo no hay malas noticias, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo lo que hay es bendición y palabra del Señor. Por eso Jesús dijo que tenemos que depender de toda palabra que sale de la boca del Señor. No podemos estar prestando atención a muchas cosas porque nos desviamos de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Ahora, el proverbista no solamente dice que tenemos que estar atentos. Número 2, dice que inclines tu oído a mis razones. Inclinarse es doblegarse, es humillarse. Es tener una actitud de sumisión y reverencia. La persona que se inclina a oír la voz de Dios tiene una actitud, oiga esto, enseñable. Si usted cree que ya usted todo lo sabe, no puede escuchar la palabra del Señor. Porque siempre, todos los días, el Señor te va a enseñar algo nuevo. Yo a veces leo los mismos versos, las mismas historias, pero el Señor me enseña algo nuevo. Tenemos que tener una actitud de humillación, de inclinar nuestro oído. Aunque yo he escuchado 1000 veces Juan 3:16, no me canso de escucharlo porque ahí todavía hay cosas que no hemos descubierto. No hemos descubierto con cuánto amor Dios nos ha amado. Hay gente que piensa que Dios no lo ama. Todavía no ha comprendido todo lo que dice Juan 3:16. Tenemos que ser personas que inclinemos nuestro oído a sus razonamientos. Mi hermano, usted y yo vamos a tener razonamientos. Usted y yo vamos a tener pensamientos, pero no inclines tu vida a esos razonamientos. Tenemos que inclinar nuestro oído a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos quiere enseñar. Por lo tanto, tú tienes que estar dispuesto a humillarte a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a estar atento a la voz del Espíritu para recibir su guianza. El Espíritu Santo siempre está presto a enseñarnos lo que tenemos que hacer, pero ¿estás tú preparado para humillarte y recibir lo que Él quiere decirte? El Espíritu Santo no te va a decir lo que tú quieres oír, es lo que tú necesitas escuchar. Y muchas veces hay mucho conflicto, porque nosotros queremos que el Espíritu nos diga lo que nosotros queremos oír. Espíritu Santo, dime esto, revélame. ¿Con quién tengo que casarme? Revélame esto, dime dónde tengo que trabajar, dime esto, Pero el Espíritu Santo no te quiere decir eso, te quiere decir lo que tú necesitas, lo que tú requieres. Y en el preciso momento, entonces tú vas a recibir la dirección para las cosas que te hagan falta. Cuando la Biblia dice, inclina tu oído a mis razones, está hablando de humillarnos en nuestro sentido de oír. Humillarte en lo que estás escuchando. Y esa humillación producirá en nosotros una abundante fe. Por eso que cada vez que estoy pasando por algún momento de dificultad en cualquier área de mi vida, yo sé que necesito fe en esa área. Tenemos que inclinar nuestro oído al área donde necesitamos fe. De repente tú estés pasando por momentos difíciles en tu salud, inclina tu oído a escuchar lo que Dios ha dicho acerca de tu salud, acerca de tu cuerpo. Yo no fui hecho para maldición. Yo no fui hecho para tener cáncer. Yo no fui hecho para enfermarme. Yo fui hecho para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo sé eso,
Cuando yo inclino mi oído a su razonamiento, cuando yo inclino mi oído a lo que Dios ha dicho, entonces lo que está queriendo entrar en mi cuerpo tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque yo estoy inclinando mi oído a lo que Dios ha dicho de antemano, desde antes de la fundación del mundo. No quiero adelantarme, pero quiero explicar realmente este verso para después darle la dosis de medicina para su cuerpo. La Biblia dice que la fe viene del oír y el oír la palabra del Señor. Tenemos que estar escuchando la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué tú estás escuchando? ¿A quién tú estás oyendo? Como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la noticia última de lo que está diciendo la prensa. Del oír la primera plana de la crítica. De estar atento al bochinche de la vecina. De estar atento a la palabra del Señor. O sea que cualquier cosa que esté pasando, la palabra tiene que ser primero en tu vida. Escuchar la palabra. Dirigirte por lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que abrir nuestro oído y decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Quizás tengo mucha cera que no me permite escucharte. Quizás tengo que limpiarme mis oídos porque hace tiempo que no te escucho de una forma en la cual debería escucharte. Mi hermano, tenemos que limpiar nuestro oído de todo lo que está obstaculizando, que escuchemos la voz del Señor. Que escuchemos su voz a través de la predicación de la palabra. Alguien dice, pero yo voy a la iglesia, pero no entiendo lo que dice. Lava tus oídos. Dile, Señor, quiero entender, quiero comprender, pero quiero oír tu palabra. Simplemente ábreme mis oídos. Puede que no entendamos en algún momento muchos de los principios bíblicos de la cual Dios nos ha establecido, pero no importa que no lo entiendas, siguen funcionando. Yo no entiendo cómo una vaca negra da leche blanca, pero yo sé que da leche. Yo no entiendo cómo funcionan muchas cosas. Yo no entiendo cómo es que tú le echas gasolina a un carro y lo hace andar por cientos y cientos de kilómetros. Pero yo sé que cuando yo le meto la llave funciona, a menos que tenga gasolina. No hay que entender muchas cosas de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Lo que hay es que creerlo. Hay que creerlo. Señor, explícame cómo es que tú me vas a sanar. Explícame cómo es que tú quitas esas células cancerígenas. Cómo es que tú quitas todo. No. Dios no tiene que explicarte cómo es que funciona. Tú tienes que creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Inclinar tu oído a sus razones implica creer todo lo que Dios ha dicho. Voy a repetir eso. Inclinar tu oído a su razonamiento implica creer todo lo que Dios ha dicho. O sea que todo lo que Dios ha dicho hay que creerlo. No hay que contradecirlo. No hay que maquinearlo. No hay que pensarlo mucho. Hay que creerlo. Y si la Biblia dice que la palabra es medicina para todo mi cuerpo, ella es medicina. Y cuando yo la leo me cura. Y cuando yo la oigo me cura. Y cuando yo medito en ella me cura. Y cuando yo la tengo la medicina, la mejor medicina del mundo. Cuando la palabra, oiga esto, entra en tu corazón y entra en tu espíritu, la fe se produce automáticamente. Voy a repetir eso. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, entra en tu espíritu, la fe se produce automáticamente. La cosa es que la gente no permite que la palabra entre en su corazón y en su espíritu. La gente quiere que la palabra entre a su mente para ellos razonarlo, comprenderlo y entenderlo. No, tú no tienes que dejar que la palabra entre a tu mente. Tienes que dejar que la palabra entre en tu corazón y en tu espíritu. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Tú tienes que dejar que la palabra impacte tu corazón para creer la palabra. La fe se produce automáticamente cuando la palabra entra en tu corazón y entra en tu espíritu. No tienes que buscarlo, no tienes que escudriñarlo, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. La fe se produce inconscientemente en tu espíritu al momento que tú aceptas y te alimentas de la palabra del Señor. Número 3, dice el proverbio, no se aparten tus ojos de mis palabras. Eso significa que jamás podemos perder de vista lo que Dios ha dicho. No, tú te puedes olvidar de muchas cosas.
Tú te puedes olvidar de lo que te hicieron, tú te puedes olvidar de las malas cosas que tú has pasado, pero nunca te olvides de la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir que no aparten tus ojos de mis palabras, que jamás la dejemos de tomar en cuenta. Lo que le pasaba al pueblo de Israel muchas veces es que dejaron de tomar en cuenta la palabra del Señor y como consecuencia vinieron muchas enfermedades a su vida. Hay una historia que me gusta mucho. Dice que un rey se enfermó de los pies y en vez de buscar a Dios, la Biblia dice que buscó primero a los médicos y dice que el rey falleció. Quiero que usted lo busque conmigo para que usted vea que la palabra es verdadera. No podemos tener las pantallas, pero yo sé que usted trajo la Biblia y puede buscarlo en su Biblia. Segunda de Crónicas 16, 12 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12 al 13. Y en el año 39 de su reinado, Asa, y léalo detenidamente, enfermó gravemente de los pies. ¿De dónde enfermó Asa? Y dice que era un rey. Y dice, mira lo que dice la palabra del Señor, y quiero que lo apunte o quiero que lo subraye. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? Sino a los médicos. Hay un punto ahí, después viene y dice, y durmió Asa con su padre. ¿Qué quiere decir? Falleció, se murió. Y murió en el año 41 de su reinado. ¿Por qué murió Asa? No porque buscó a los médicos, sino porque no buscó a Jehová. Yo no estoy diciendo que los médicos son malos, son necesarios. Pero en este caso, Asa deshonró a Dios, confiando más en los médicos que en Jehová. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Tenemos más confianza en lo que el doctor dice que en lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Inclusive, los doctores en el pueblo de Israel no entraron, sino fue cuando Salomón se juntó con algún tipo de egipcia y ellas trajeron los médicos en su cultura. Pero desde antes no existían médicos en Israel porque Dios era su doctor por excelencia. Así que tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Dice que no se aparten sus ojos de la palabra. Usted ha leído Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que prestar atención a la palabra del Señor y tenemos que considerar todo lo que Dios ha dicho. Mi hermano, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha por lo que el diablo está diciendo. Pon tu mirada en Jesús. Sigue mirando lo que Él ha dicho. Sigue mirando lo que ya Él dijo. Y sigue mirando lo que la palabra de Dios ha establecido para nosotros. Cuando la Biblia dice, por cuya herida fuisteis sanado, está en un tiempo pasado. Así que cuando la palabra de Dios dice que fuisteis sanado, quiere decir que ya tú eres sano. Voy a repetirlo. Cuando la palabra de Dios dice que por cuya herida fuisteis sanado, está en un tiempo pasado. O sea, Dios te sanó desde antes que tú nacieras. Por lo tanto, cuando la enfermedad viene a tocar a tu vida, ya tú estás sano. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer lo que ya la palabra de Dios dice. Y comenzar a declarar la palabra de lo que ya Dios determinó para ti. Si usted se ve como enfermo, si usted se ve sin salud, si usted se ve empeorando, es porque la palabra de Dios ha apartado de sus ojos. Cuando usted ve que considera que ya yo me voy a morir, ya yo viví demasiado, y el diablo lo convence a usted y usted comienza a considerar eso, es que sus ojos se han apartado de la palabra del Señor.
Mi hermano, yo no moriré, sino que yo viviré y contaré la maravilla que Dios va a hacer y va a estar haciendo con nosotros. Yo sé que por cuya herida yo fui sanado. Yo pongo mi mirada en la palabra. Yo pongo mi determinación en la palabra. Tenemos que dejar de mirar lo diferente que estamos viendo y comenzar a mirar la palabra del Señor. Número 4. Dice el proverbio, guárdalas en medio de tu corazón. Precisamente Jesús habló de esto. Jesús habló de que donde está tu corazón está tu tesoro. Hablando de que tenemos que de alguna otra forma guardar todo lo que ponemos en el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si es palabra, estás en lo correcto. Si no hay palabra, estás en lo incorrecto. Tenemos que de alguna otra forma recordar que nuestro corazón es el centro de nuestro espíritu. Y todo lo que en él coloquemos lo va a contribuir para nuestro bien o para nuestro mal. Dice la Biblia, ¿de dónde salen los homicidios? Las fornicaciones, los adulterios, las maldades del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tuviste que haber llenado tu corazón de todo eso para que tu boca hable aquello. Por eso que en mi boca no hay palabra de muerte. En mi boca no hay palabra de cualquier otra cosa, a menos que sea para necesaria edificación. Dice que no digan nada, a menos que sea para necesaria edificación. Así que en esta mañana, sé que hay gente aquí que puede ser hasta mi abuelo o mi abuela. Pero se recuerda cuando usted era niño que su mamá le daba la medicina en la boca. Y que la mamá le decía, abre la boca. Y tú le decías, no. Y tu mamá te ponía la mano en la boca y decía, abre la boca que te vas a tomar esta medicina. Bueno, hoy yo quiero ser como un padre que le abre la boca a usted. Para que usted, de alguna otra forma, y lo voy a decir de una forma pictórica, se trague la medicina. ¿Está preparado? Seguro que no va a echar para atrás. Cuando leemos muchos versos, la gente como que se duerme. Cuando leemos versos tenemos que despertarnos de la realidad. Ayer que estábamos en el ayuno le enseñé a las personas cómo es cuando usted está enfermo. Ayer apenas que llegué al ayuno sentí que todo mi cuerpo ya estaba totalmente impactado. Yo sé que me iba a dar fiebre y me dio fiebre en la noche. Pero ¿qué hice yo en el ayuno? Hermanos, compadézcanse de mí. Hermanos, alguien puede predicar porque yo no puedo predicar. Hermanos, ayúdenme. Estoy desahuciado. No, yo me paré y confesé la palabra del Señor. Prediqué la palabra y salí mejor de como llegué. Por eso en esta mañana quiero abrirle su boca. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16 al 17. Y dice, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Éxodo 15:26. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 23, 25 y 26. Mas el Señor vuestro Dios, mas al Señor vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Dice la Biblia. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Quiere decir que tú no vas a morir prematuramente, tú vas a morir cuando Dios quiere que tú mueras.
Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Salmo 91:10-16, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice Jehová. Salmo 103:2-3, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envía la palabra y nos sana de toda enfermedad. Isaías 55:11, así será la palabra que sale de la boca del Señor. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Y dice, y será prosperada para aquello que yo la envíe. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, saber dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios nunca te envía una enfermedad, Dios siempre te envía algo que sea luz. Mateo 8:2-3, he aquí, viene un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús extendió la mano, aleluya, y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Juan 6:38, Jesús dijo de sí mismo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Sanarte. Por eso Jesús hacía, recuerde, Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y si Él dice que Él vino y descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios es sanarte. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pero ¿para qué Dios ungió a Jesús? ¿Para escupirte? ¿Para tumbarte? No. Dice, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 10:10, porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No he terminado. Mateo 9:35, para que usted vea que hay suficiente palabra para ser sanado. Mateo 9:35, recorrió Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 15:30-31. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús. Y dice, y lo sanó. Diga conmigo, y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo los mudos hablar, viendo los mancos sanados, viendo los cojos andar, y los ciegos ven, y dice, y glorificaban al Dios de Israel. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él sanó ayer, sana hoy. Y si sana hoy, sanará mañana. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Marcos 16:15-17-18. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cualquier persona que está ahora mismo lisiado, el Señor lo puede levantar. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas que salud, así como prospera tu alma. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera persona que quiera ser sanado, la palabra es medicina a todo su cuerpo. Cierre sus ojos e incline su rostro.